¿qué tal? Para mí es un placer poder estar nuevamente compartiéndote una palabra, un mensaje, y el título de este mensaje es Construyendo o Derribando. Y esto es algo que por lo cual Dios ha estado inquietándome las pasadas semanas, y la base que quiero utilizar, la que Dios me inquietó, fue hablarte sobre el libro de los jueces, específicamente el capítulo 6. Sabemos que es el tiempo de los israelitas que carecían de reinado de rey, y Dios levantaba jueces. Es un tiempo donde ellos eran perseguidos, ellos eran atacados por los medianitas, al punto que se tenían que esconder en cuevas. Y era una época donde había una anarquía, era una época donde había una frustración en los israelitas, porque los medianitas, ellos básicamente, ellos se transportaban, ellos eran comerciantes, ¿verdad? Y ellos se transportaban en camellos y podían durar varios días sin agua, a diferencia de los israelitas, que su medio de transporte eran los asnos, y esto los ponía en desventaja ante el hombre. Más siempre el favor de Dios estuvo con ellos. Pero si vamos al capítulo 1, al versículo 1 del capítulo 6, cuando Dios llama a Gedeón, dice que los hijos de Israel en ese entonces, Dios los había entregado a manos de los medianitas. Esto era la voluntad de Dios en este tiempo. Y esto ocurrió por un lapso de 7 años. 7 años en los cuales todo lo que ellos sembraban, ellos se lo saqueaban. Entonces todo el fruto, todo el sacrificio, toda cosecha era robada. Entonces esto lo que hacía, como comentaba al principio, hacía que ellos se escondieran en cuevas. Entonces bien sabemos que una cueva es un lugar donde una persona busca una especie de refugio, pero debe ser temporal, porque Dios muchas veces nos llama a que nos apartemos para protegernos, pero esto lo debemos hacer de forma temporal. Entonces Dios levanta a Gedeón, y es interesante porque dice, lo primero que el ángel de Jehová, cuando se le aparece a Gedeón, le dice: hombre esforzado y valiente. Y Gedeón inmediatamente le responde a Dios: Señor mío, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas? Entonces aquí vemos un hombre que en lo natural tenía temor, y en lo natural tenía dudas por todo lo que ellos veían, que toda la opresión que ellos estaban recibiendo de parte de los madianitas. Y le recuerda a Dios, como que si Dios se hubiese olvidado de las promesas de sus padres, que les había hecho a sus padres. Y le dice: no los sacó Jehová de Egipto, dice, dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entonces, para adelantar un poco esto, ¿verdad? Vemos que Jehová primeramente le establece la identidad a él, porque Jehová necesitaba levantar a un hombre. En este caso levantó a Gedeón, así como lo hizo previamente cuando levantó a Barak, cuando levantó a Jefté, cuando levantó a Samson, ¿verdad? Fueron hombres que no fueron perfectos, pero fueron hombres que Dios quiso usar, que Dios usó para liderar al pueblo, para sacarlo de la opresión, para sacarlo de la aflicción donde ellos se encontraban en ese tiempo. Entonces es interesante que dice que fueron 7 años que Jehová los mantuvo en manos de los madianitas. Y si vemos que luego que Dios le afirma su identidad, le dice esforzado y valiente, y de una vez que y le dice: Dios estará contigo. Entonces le dice el ángel de Jehová que levante dice en el capítulo 6, versículo específicamente 25, dice: toma un toro del altar de tu padre y derriba el altar, ¿verdad?
Déjenme lo leo específicamente desde la Biblia. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años. Aquí volvemos a ver el número 7, ¿verdad? Derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces aquí vemos cuando Dios llama primero a Gedeón, primero lo manda a construir un altar, el cual le llama Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Entonces, primeramente, le establece identidad a Gedeón, le dice hombre esforzado y valiente. Luego le dice, ahora me harás un altar, ¿verdad? Donde tendrás esa paz y de acuerdo a eso es que te voy a mandar a derribar. So, primero Jehová lo manda a edificar. Gedeón edifica un altar y se lo presenta a Dios y luego le manda a derribar los altares que no eran altares de Dios. Si nosotros vamos y buscamos la definición de altar, ¿verdad? Entendemos que un altar es una estructura que es utilizada y es básicamente hecha con piedras, ¿verdad? Que es una estructura que se realizaba con piedras, donde se presentaba sacrificio, donde se presentaban sacrificios a dioses, a Dios, ¿verdad? O a dioses. Entonces es interesante que Jehová primeramente le manda a construir un altar a Dios y después le manda a destruir los altares de Baal, ¿verdad? Y de acera, que estaban en donde, y es curioso que estos altares estaban juntamente con su padre. Eran altares que se habían construido, pero que no eran de agrado a Dios. Entonces, y luego una vez que tú destruyas esos altares, tú vas a construir un altar a Dios. Entonces, como hablaba hace un momento, ¿verdad? Entendemos que un altar es una estructura, pero si vamos al libro de Primera de Pedro, específicamente capítulo 2, versículo 5, dice que somos piedras vivas y debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Entonces fíjate lo interesante que te está diciendo, sacrificios espirituales aceptables. Quiere decir que Dios no está aceptando ahora cualquier cosa. Ahora estamos viviendo en un tiempo donde se están edificando altares que no son agradables a Dios. Los altares, y esto fue algo que Dios me reveló, los altares que se están construyendo en este tiempo son altares a dioses, y son altares a dioses de la carne, a dioses de la vanidad, a dioses de lo que es el orgullo, posiciones, títulos, altares de brujería, altares a Mamón, al espíritu de Mamón, al espíritu del dinero. Es triste ver cómo se están levantando dentro de la iglesia, se están levantando un sistema donde está operando Mamón más que el Espíritu Santo dentro de ese lugar. Se están levantando altares de servidumbre cuando ya Dios nos sacó de la servidumbre, cuando ya Dios nos hizo libre. No tenemos que regresar al yugo ni a la esclavitud. Se están levantando altares de religión, se están levantando altares de metodología, de forma y cómo tienes que hacer las cosas, de que hay una estructura y hay un sistema. Cuando ya Dios rompió todo eso, cuando ya Jesús en la cruz dijo, consumado está, porque ya Jesús hizo el sacrificio. Y la palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio. Se están levantando altares donde estamos se están levantando altares de idolatría al hombre, donde yo hago cosas para agradar al hombre, pero hace rato me desconecté de Dios, y esto es lo que Dios me ha estado inquietando. Se ha estado levantando la apostasía en la iglesia, se ha estado levantando la envidia, la brujería de una forma, se ha estado levantando la brujería donde te envían hechizos, te envían maldiciones, que no es la brujería de la cual nosotros conocemos, que es la brujería donde están los brujos haciendo sus asuntos relacionados con cosas del mal. Pero estamos hablando de la brujería donde están desatando maldiciones. Ahora
Cuando las personas están orando por las personas, algo muy interesante es que tenemos que, cuando alguien te dice estoy orando por ti, entonces mira, dime qué tú estás orando, porque tal vez tú no estás orando palabras de bendición sobre mi vida. Entonces tenemos que aprender a cancelar toda palabra que se está soltando desde los altares que se suponen que son altares para Dios, que se suponen que son altares para bendecir y no para maldecir. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en el mismo tiempo que vivían estos israelitas cuando eran perseguidos por estos medianitas, al punto que ellos se tenían que esconder porque sentían que no daban fruto, sentían que todo lo que sembraban se les era robado, vivían en problemas, vivían en adversidades, en humillaciones, ¿ok? Vivían al punto que los llevaba a la apatía y al nivel que simplemente la intención de esto era que fueran completamente desconectados del Padre. Entonces, es triste, es lamentable que muchas veces entramos en este sistema, en este núcleo donde estamos construyendo altares que no son agradables a Dios, construyendo altares que no son agradables ni aceptables para Dios, altares donde se están infiltrando espíritus de brujería, espíritus de poder, de posiciones, altares hacia Mamón, altares hacia que te esclavizan, altares que no te permiten vivir en libertad, que no te permiten amar a Dios en libertad, que no te permiten, y estoy hablando a nivel global, altares de religión, donde te dicen de la forma como tienes que hacerlo, de la forma como tienes que llegar al Padre, de cómo te tienes que vestir, de cómo te tienes que presentar. Y hay muchas personas que se visten muy bien, pero sus corazones están, como dijo Jesús, son sepulcros blanqueados porque están muertos por dentro, aunque por fuera se vean muy bonitos. Entonces todo esto es lo que Dios me mandó a hablarte, y con mucho temor de Dios te vengo a traer esta palabra para que se pueda cancelar en el nombre de Jesús toda apatía, toda duda, todo dardo del enemigo que ha venido, y me incluyo porque a mí me ha pasado, que ha venido a nuestras vidas a desterrar, a querer arrancarnos del propósito que Dios estableció sobre nosotros desde la eternidad, porque Dios no nos encapsuló ni nos metió en un sistema religioso, ni nos metió en un sistema de opresión, no nos metió en un sistema de este mundo, como es el sistema que se está moviendo actualmente, como las personas rindiendo cultos al dinero, rindiendo altares de adoración al dinero, a la búsqueda de reconocimiento, a la búsqueda de aceptación, que son solamente situaciones de vanidad y de vanagloria, y no es lo que Dios nos llama. Sí, Dios nos llama a que seamos fructíferos, Dios nos llama a que seamos prósperos, Dios nos llama, pero principalmente Dios nos llama a un encuentro genuino con Él. Cuando recibimos ese altar, cuando recibimos y cuando construimos ese altar y recibimos esa paz que solamente emana de un encuentro genuino con el Padre, entonces Dios te va a decir, entonces ya estás listo, ya estás lista, ya estás preparado para que vayas a derribar los altares que no son de mi agrado. Y yo sé que este sentir no lo tengo yo, y yo sé que ahorita hay un tiempo donde muchas personas se encuentran en cuevas porque caminaron en obediencia, porque caminaron, pero vieron que habían situaciones que pareciera que se sentían que por más que trataban, venía el enemigo y le robaba sus bendiciones, así como pasó en este tiempo. Pero Dios te está llamando a que tengas el discernimiento y puedas diferenciar entre los altares que son de agrado a Dios y los altares que son altares de Baal y altares de Acera. Entonces, en el nombre de Jesús, yo espero que tú puedas recibir esta palabra con un corazón
genuino, que la puedas recibir no con un corazón de contraataque, porque tal vez te sientes atacado en una u otra área, pero con un corazón de reconocimiento de que nuestra humanidad, consciente o inconscientemente, construimos altares que no son agradables a Dios. Y Dios quiere que se levanten unos cuantos, así como levantó a Gedeón y levantó a otros que no eran perfectos, pero su corazón era de acuerdo al corazón de Dios. Y cuando tienes ese sentir en tu espíritu, ese sentir en tu estómago, que se establece en tu ser, en tu ámbito, no solamente físico, sino que trasciende en un ámbito espiritual, y sientes hasta debilidad, sientes cansancio, sientes frustración, sientes ganas de tirar la toalla, es porque tal vez Dios te está incomodando, porque estás viendo cosas que tal vez otras personas no las pueden ver. Y Dios te llama a derribar esos velos, a derribar esas murallas que pueden estar frente a ti, que no te dejan avanzar. Y Dios no te llama a que retrocedas, Dios no te llama a que te encierres en una cueva, Dios te llama a que tú puedas derribar todos esos altares que no edifiquen a Dios. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por ver este video. Espero que haya podido edificarte de alguna forma y que puedas llevarte de parte de Dios ese sentir de paz que solamente emana de altares que edifiquemos para Jehová. Y cuando venga el tiempo de que Dios te llame a derribar altares, puedas discernirlos y puedas entender que es una asignación que vino de parte de Dios. Así que sin más preámbulo, espero que nos podamos encontrar en otra próxima oportunidad, que puedas compartirle a alguien este mensaje y que pueda ser de bendición para tu vida. Hasta la próxima.